Muy bien, continuamos con más Universidad en Vivo. Buenísimo el tema recién de la columna de nutrición. Ahí se han quedado las cosas custodiadas para después picar y de paso lo invitamos al ingeniero que ya está acá para contarnos y hablar un poco sobre las consecuencias geodésicas que dejó este terremoto que se en el año 77, que hoy se cumplen años, 41 años, el 23 de noviembre fue, y el epicentro fue en Caucete. Sí. Sí, el Instituto Sismológico, inmediatamente ocurrido el sismo, que fue a las 6:30 de la mañana, salieron a hacer un reconocimiento de campo. Yo traje algunas imágenes, no sé si más adelante van a pasar, en el que se determinó los daños y se estudiaron las causas del sismo, en definitiva. Ahí estamos viendo algunas imágenes, sí. Bueno, básicamente trajimos estas imágenes para que se vea el daño que ocasiona ante un terremoto en adobe, fundamentalmente, la construcción que no sea sismo resistente. Entonces, bueno, esas son fotos que se sacaron al otro día en la mañana. ¿Qué es? Esas son... Esto es un tanque en una bodega donde el tanque no estaba completo y, bueno, el efecto del sismo hizo que se retorciera el tanque. Uno puede pensar en una latita de Coca-Cola que no la pueda Claro, ¿de qué material es? Eso es acero, eso es chapa de acero. Y son tanques con cálculos que permiten el movimiento, pero por estar semilleno, eso se produjo ese daño. Bueno, básicamente, por ejemplo, esa es una imagen de una casa que está es sismo resistente, no se rompió, pero está sobre una zona que es licuable. Entonces, la licuación de suelo genera un asentamiento diferencial que provoca que uno no sea aprisionado por la rompe, pero sí genera una fisura, puede generar algunas fisuras en la casa, pero se mantiene totalmente en pie. O sea, pensemos que la energía liberada por un sismo, por ejemplo este sismo de 77, que se dice el sismo de 77, pero fueron dos que se liberó la energía en aproximadamente 3 minutos en esos dos sismos, uno al sur del pie de palo y otro en el norte. Eso generó una ruptura y una cantidad de energía liberada que hizo que las casas de adobe en Caucete se rompieran en su mayoría y las casas de construcción, habían algunas imágenes en las que había una casa de adobe al lado de una casa de construcción y esas casas no les pasó nada, salvo que en lugares arenosos, por ejemplo, Médano de Oro, por ejemplo, hay una foto de la ruta 20 antes del puente de Caucete, donde se pasa el río, yendo a Caucete, ahí está toda la calle fisurada. Cuando uno, digamos, ¿Esa imagen que se ve ahí? Esa imagen, por ejemplo, es en las cercanías de esa zona. ¿Ves? Como al moverse la tierra genera, estando la tierra semisaturada, se generan como volcancitos de agua. Eso no son volcanes, sino simplemente los granos de arena que contienen agua se compactan, entonces el agua se libera y genera este tipo de grietas. Entonces, tener cuidado ante un sismo, que San Juan es propicio para este tipo. Están las casas, por ejemplo, casas de construcción sismo de adobe que sí fue derribada. Pensemos, el sismo, siempre hay un sismo latente, por lo tanto es imperativo que vivamos resistente porque, bueno, cuando se está cerca del epicentro pueden ocurrir este tipo de cosas. Ven con la construcción está en pie y las casas de adobe esto es para cuidar nuestra vida. Ahí tienen otra cosa, salir corriendo de dentro de una casa adecuada. Por ejemplo, ahí había algo mal calculado y cayó una enramada, un techo que hacía sombra y eso generó puede generar peligros en la vida de las personas que salen corriendo por esta. Sí, hay todo un protocolo cosas de acciones que hay que llevar a cabo ante un sismo o ante peligro. El sismo está latente y, bueno, el instituto no solo evaluaron a través de campo lo que sucedió, por ejemplo, un descarrilo cercano a la difunta corriente. Y, bueno, el tren se salió de la vía, justo estaba transitando y se salió de la vía porque la vía fue torcida, entonces el tren en movimiento tuvo una curva imprevista, digamos, y eso hizo que se descarrilara el tren, por ejemplo. El estudio que hizo el Instituto Sismológico, que hace desde hace décadas estudios geodésicos sistemáticos, había, por ejemplo,
una línea de nivelación que existe desde San Juan hasta Chepes. La había medido en el año, la construyó el IGN en los años 40. Se niveló en el año 75, 1975. Después del sismo se volvió a nivelar y se encontró al este se encontró un desplazamiento vertical de 1,30 m. Es decir, un par de sismos de 7.3 aproximadamente, que fue la magnitud liberada, generó un desplazamiento de la Tierra, un levantamiento del Cerro Piedepalo de 1,30 m. Esto nos habla de la energía que libera un sismo. Si miramos a nuestro alrededor en San Juan, vamos a ver que estamos rodeados de cerros. Uno de estos cerros se ha ido levantando de a 1 metro o 2 metros. Eso quiere decir que hace aproximadamente 5 millones de años, estos cerros se han rejuvenecido y están creciendo. O sea que todo nos indica que naturalmente en San Juan ocurren sismos periódicamente. Yo traje también por ahí que muestra San Juan, hubo uno en 1894, cercano a Jáchal. Luego, en el año 1924 hubo un sismo fuerte también. En el año 44 el sismo fue muy cercano a la ciudad de San Juan, mucha construcción de adobe, así que hubieron por culpa de ese sismo. Luego, en el año 1952, donde ya se había reconstruido la ciudad de San Juan con ingeniería sismo resistente, en 1952 hubo un sismo de 7, un poco menor que el del 44, y no hubieron, creo que hubieron 2 víctimas nada más, y la construcción se mantuvo en pie. Luego el del 77, dos en 1986, los sismos, digamos, cercanos en el tiempo. Debemos pensar siempre entonces que en San Juan, en la Tierra, existen las fuerzas tectónicas que generan estas rupturas en la Tierra. Son rupturas en profundidad, a unos 10 kilómetros de profundidad, donde uno está comprimiendo la Tierra. Esa compresión genera, luego de haberse acumulado energía elástica, una ruptura, y eso genera una onda expansiva de los sismos que puede romper las construcciones. Así que como aprendizaje del sismo del 77, que fue estudiado con los medios que se tenían en aquel entonces, debemos tener en cuenta el comportamiento ante un sismo previo a que ocurra. Un segundo, digamos, podemos estar a 1 segundo o a 10 años del siguiente, pero que va a venir. Entonces tengamos en cuenta de vivir en casa sismo resistente, no tener objetos pesados que se puedan desplazar, porque la Tierra se mueve a una velocidad tan grande que puede ocasionar que se resbalen los objetos pesados. Todo lo que esté por encima de nuestro hombro nos puede lastimar. Entonces, el hecho de tener un comportamiento adecuado, como han visto en esa foto donde está la ruta rota, uno generalmente, si está trabajando en casa, puede tomar el auto a lo loco para ir a buscar a sus seres queridos. Entonces tenemos que tener en cuenta que las vías de comunicación, tenemos que tener en cuenta que pueden estar dañados algunos puentes por efectos del sismo, si el sismo es muy cercano a la ciudad de San Juan. Entonces es interesante, es importante tener un comportamiento o hacer una especie de ensayo de cómo actuaríamos en caso de que sucediera un sismo, con los chicos si están en la escuela, con la gente que está trabajando, y cómo vamos a hacer para reunirnos. Por ejemplo, las escuelas están entrenadas para esto, así que van a contener a nuestros hijos hasta que nosotros podamos ir a buscarlos. Por eso no hay que salir corriendo a buscarlos, porque podemos generar, se pueden ocasionar accidentes por ir rápido y sin ver una grieta que le puede haber salido de la calle. Y fundamentalmente, si hubiera algún tipo de heridos, también tenemos que dejar el espacio, hay que circular con precaución por la mano derecha, porque seguramente la mano izquierda va a ser habilitada para ambulancias, policía que tenga que socorrer en esos momentos, porque pueden haber caídas de objetos importantes. Si pensamos en un viento que tira ramas de árboles, postes de luz, un sismo es mucho más fuerte. Por lo nos tenemos que asustar, porque tenemos que aprender a convivir con esta fuerza de naturaleza, pero cuidarnos de quedarnos en casa, si las casas son sismo resistentes, y no tener objetos pesados colgados que se nos puedan caer encima. Vamos a estar bien en un dintel de una puerta, si estamos en el escritorio,
ponernos, y no hemos visto qué pasa a nuestro alrededor, poner nuestra cabeza por debajo del escritorio para cuidarnos de que algún objeto nos pueda lastimar, y no salir corriendo. Si estamos en un edificio, no usar el ascensor porque se puede cortar la luz, seguramente se va a cortar la luz. No moverse porque las escaleras, cuando la tierra se mueve, es difícil mantener el equilibrio, menos bajar una escalera con pendiente, puede rodar. O sea, tenemos que actuar inteligentemente, quedarnos quietos, buscar refugio. Teles, pasillos de las casas son muy seguros, proteger nuestra cabeza. Si llevamos una carpeta, poner la carpeta sobre nuestra cabeza para ver algún objeto que cae. Y pensemos vivir siempre en casas sismorresistentes porque pasamos 8 horas por lo menos durmiendo inconscientes en una casa, y si nuestra casa es de adobe, eso puede ser una trampa para nuestra salud. Trampa mortal, sí. Exactamente. Bien, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que vivimos en una que es sísmica, que eso no va a cambiar, no se puede prever. Lo único que podemos hacer es prevenir, tener precaución y no desesperarse ante una situación. Como decía recién el ingeniero, son cotidianas, pasan, no sabemos cuándo es el próximo, solo sabemos que en algún momento va a pasar. No nos va a pasar nada si actuamos inteligentemente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos al corte y después seguimos con más Universidad en Vivo.